Hay experimentos que la ciencia reconoce, que están documentados, firmados, archivados. Y luego hay otros que circulan en los márgenes, en los archivos que nadie reclama, en los testimonios que nadie quiere firmar. Este es uno de esos, el experimento ruso del sueño. 50 años de silencio, 5 sujetos, una cámara sellada y algo que ninguno de los investigadores supo explicar. Quédate, porque esto no termina donde crees. Para entender lo que ocurrió dentro de esa cámara, primero tienes que entender el mundo que la rodeaba. Estamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El mundo no había terminado de recoger sus muertos cuando ya había empezado a dividirse en dos. De un lado, Estados Unidos, del otro, la Unión Soviética, y entre los dos, una carrera que no era solo de misiles ni de bombas, era una carrera de conocimiento, de poder, de control. Los soviéticos querían saber hasta dónde podía llegar el ser humano. No en sentido poético, en sentido literal. ¿Cuánto frío podía aguantar un cuerpo antes de apagarse? ¿Cuánto tiempo podía sobrevivir alguien sin comer? ¿Cuánto dolor era necesario para romper a una persona? No eran preguntas filosóficas, eran líneas en un presupuesto, proyectos con número de expediente, experimentos con sujetos reales. Y aquí es donde muchos vídeos sobre este tema cometen un error. Te presentan el experimento ruso del sueño como si fuera algo aislado, como si fuera una anomalía. No lo era. En aquella época, tanto en la Unión Soviética como en otros países, se llevaban a cabo experimentos sobre humanos que hoy resultarían impensables. Privación sensorial extrema, manipulación psicológica sistemática, pruebas de resistencia al dolor, al hambre, al agotamiento, todo justificado bajo el paraguas de la ciencia, todo amparado por el secreto de Estado. Y en ese contexto surgió una pregunta que obsesionó a ciertos investigadores. ¿Qué le pasa a la mente humana cuando no duerme? No durante una noche, no durante 2, durante semanas. El sueño, desde siempre, ha sido uno de los grandes misterios de la biología. Pasamos 1/3 de nuestra vida inconscientes y durante siglos no supimos exactamente por qué. Lo que sí sabíamos era lo que pasaba cuando no dormías. A las 24 horas, irritabilidad, dificultad para concentrarse. A las 48 horas, alucinaciones leves, temblores, pérdida de coordinación. A las 72 horas, el cerebro empieza a fallar de formas que no tienen nombre. Más allá de eso, nadie había llegado lo suficientemente lejos para contarlo. O eso decían. El cuerpo tiene límites, pero en la mente no sabemos dónde están. El experimento comenzó a diseñarse en secreto. No hay un nombre oficial. No hay un laboratorio que lo reivindique. Solo fragmentos, descripciones, relatos de segunda mano que concuerdan en demasiados detalles para ser casualidad. O eso dicen quienes los leyeron. 5 sujetos, todos varones, todos prisioneros políticos a los que se les ofreció un trato: participar en el experimento a cambio de la libertad. Ninguno sabía exactamente en qué consistía, solo que tenían que quedarse despiertos. La cámara, sellada herméticamente, construida para mantener dentro todo lo que generara y para no dejar salir nada de lo que ocurriera en su interior. Las dimensiones exactas varían según la fuente, pero todas coinciden en algo. Era lo suficientemente grande para moverse, lo suficientemente pequeña para sentir que las paredes existían. Dentro había camas,
sin colchones, libros, un baño básico, comida suficiente para sobrevivir y nada más. Sin ventanas, sin luz natural, sin relojes. Ese último detalle es importante. Sin relojes, el tiempo dejaba de existir como concepto medible. No podías saber si habían pasado 6 horas o 18. El cuerpo intentaba buscar sus propios ritmos y cuando no los encontraba, empezaba a inventarse otros. El mecanismo central del experimento era un gas, un estimulante experimental, bombeado de forma continua a través del sistema de ventilación de la cámara. Su función era simple: impedir que los sujetos cayeran dormidos, mantener el cerebro activo, mantener el cuerpo alerta, a la fuerza. Los investigadores observaban desde fuera a través de mirillas con cristal reforzado y micrófonos instalados en las paredes. Podían oírlo todo, verlo todo. Los sujetos, en cambio, no podían ver nada hacia afuera. Solo podían hablar entre ellos o con las paredes. Imagina la escena. 5 hombres, una sala sin luz natural, sin saber qué hora es, sin poder dormir, y sabiendo que en algún lugar al otro lado del cristal alguien los estaba mirando. Y durante los primeros días, nada parecía fuera de lugar. Los primeros 2 días transcurrieron con una normalidad desconcertante. Los 5 sujetos hablaban entre ellos, comían, leían, hacían lo que hace cualquier persona cuando está encerrada y sabe que tiene que esperar. Intentaban organizarse. Uno de ellos, según los registros fragmentarios, asumió un rol de liderazgo informal. Proponía actividades, regulaba los turnos para usar el baño, intentaba mantener una especie de estructura, como si la rutina fuera un ancla, como si, mientras hubiera orden, hubiera control. Los investigadores tomaban notas. Nada inusual. Comportamiento esperado. Sujetos dentro de los parámetros previstos. Pero había algo que los registros mencionan de pasada, casi como si no tuviera importancia. Las conversaciones eran normales, demasiado normales. Hablaban de cosas cotidianas, de sus vidas antes del arresto, de comida, de lugares, de personas. Pero en ningún momento se quejaban. En ningún momento pedían salir. Como si hubieran aceptado la situación con una rapidez que no era natural. El día 3 llegó sin señales de alarma, pero los micrófonos empezaron a captar algo diferente. Las conversaciones se habían vuelto más cortas, más secas, menos fluidas. Los silencios entre una frase y la siguiente se alargaban. No era agotamiento, era otra cosa. Como si las palabras costaran más, como si el cerebro tardara más en encontrarlas. Un investigador lo anotó en su cuaderno con una frase breve. Los sujetos continúan dentro de los parámetros, pero algo ha cambiado en el ritmo. No especificó qué. Eso es lo que hace que esta historia sea diferente a otras. Lo peligroso no fue el inicio, fue lo lento que empezó a cambiar. Fase 1. El día 3. Los primeros síntomas visibles no fueron físicos, fueron sociales. 2 de los 5 sujetos dejaron de hablar entre ellos. No hubo discusión, no hubo incidente que lo provocara. Simplemente dejaron de hacerlo. Se movían por la cámara como si el otro no existiera. Se cruzaban sin mirarse. Comían en extremos opuestos de la sala. Los investigadores lo interpretaron
como tensión por el confinamiento, algo esperado, algo manejable. Anotaron el dato y siguieron observando. Pero entonces uno de los sujetos empezó a hablar, solo, no en voz alta, en susurros, pegado a uno de los micrófonos de la pared, no como si estuviera rezando, no como si estuviera perdiendo el juicio, como si estuviera informando, como si creyera que alguien al otro lado necesitaba escucharle. Fase 2, el día 4. La paranoia comenzó a estructurarse. Uno de los sujetos acusó a otro de robarle comida. No había evidencia de ello. La comida estaba intacta, pero la acusación fue real y la respuesta fue desproporcionada. Hubo forcejeo, gritos y luego silencio. Un silencio que duró horas. Los 5 hombres en la misma sala, sin hablar, sin mirarse, cada uno encerrado en algo que ya no era solo la cámara. Los investigadores evaluaron si debían intervenir. Decidieron que no. El experimento continuaba dentro de los parámetros. Fase 3, el día 5. Aquí los relatos se vuelven más difíciles de ordenar, porque lo que los micrófonos empezaron a captar no encajaba con ningún modelo de comportamiento conocido. 2 de los sujetos habían dejado de dormir por completo, no por el gas, por voluntad propia. Se mantenían despiertos activamente, caminando en círculos, golpeando suavemente las paredes, repitiendo frases en voz baja, frases que no tenían sentido, fragmentos de oraciones sin principio ni final. Un investigador describió lo que oyó a través del micrófono como el sonido de alguien que intenta recordar quién es. Y eso no fue lo peor, porque quedaba algo más. A partir del día 6, los informes de los investigadores cambian de tono. Las notas dejan de ser técnicas, dejan de ser clínicas. Empiezan a llenarse de palabras que los científicos no suelen usar en sus registros. Palabras como inexplicable, como sin precedente, como no sabemos qué estamos viendo. Uno de los sujetos había dejado de moverse. Permanecía sentado en el centro de la cámara, quieto, los ojos abiertos, sin parpadear con normalidad. No dormía, no estaba inconsciente. Respondía cuando se le hablaba por el altavoz, pero sus respuestas eran lentas, largas, como si cada palabra tuviera que viajar desde muy lejos antes de llegar a su boca. Los otros 4 presentaban un patrón diferente. Habían vuelto a hablar, pero no entre ellos. Cada uno hablaba hacia un punto diferente de la sala, como si hubiera alguien allí, como si la sala estuviera llena de personas que los investigadores no podían ver. Las frases eran incompletas. Sé que estás ahí. Ya casi. No, eso no era lo que... Cuando lleguemos... Frases que empezaban y no terminaban. Conversaciones con interlocutores invisibles. Uno de los investigadores jóvenes pidió detener el experimento. Su superior lo miró. Le preguntó si había alguna razón médica urgente para hacerlo. El investigador dijo que no, que los sujetos seguían vivos, que sus constantes vitales eran estables. Entonces seguimos, le respondió su superior. La noche del 7º día, uno de los sujetos empezó a gritar, no de dolor. Los investigadores lo describieron como un grito de algo diferente,
algo que no supieron nombrar. Duró 11 minutos. Luego paró, y el sujeto continuó caminando por la cámara como si nada hubiera ocurrido. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a hablar con algo que no estaba allí. El día 15. Los investigadores tomaron la decisión de abrir la cámara. No porque el experimento hubiera terminado según el plan original, sino porque algo había cambiado en los últimos registros que no podían seguir ignorando. Primero, lo visual. Cuando las luces de la cámara se encendieron al máximo para permitir una inspección visual antes de abrir, lo que vieron a través del cristal no era lo que esperaban encontrar. La sala estaba en silencio. Los 5 sujetos estaban despiertos. Todos. Pero no se movieron cuando encendieron las luces. No reaccionaron al cambio. Sus ojos ya estaban abiertos. Permanecieron exactamente donde estaban, mirando hacia distintos puntos de la sala, como si la llegada de los investigadores fuera simplemente otro elemento del entorno. Algo que procesar, no algo a lo que responder. Los investigadores abrieron la puerta de acceso. El aire que salió de la cámara era espeso, viciado, con un olor que los presentes describieron de formas distintas. Algunos dijeron metálico, otros dijeron orgánico. Uno simplemente escribió en su informe: un olor que no quiero volver a oler. Segundo, lo físico. Cuando los técnicos entraron con equipo médico, empezaron a evaluar a los sujetos uno por uno. Lo que encontraron no encajaba con lo que debería haber ocurrido. Sus cuerpos habían seguido funcionando. Corazón, pulmones, circulación. Pero había señales de deterioro en lugares que no tenían sentido. Tejidos que parecían haberse dañado desde dentro. Marcas que no correspondían a golpes ni a caídas. Como si el cuerpo en algún momento hubiera empezado a consumirse a sí mismo para mantenerse en marcha. Tercero, lo psicológico. Esto es lo que los registros describen con más dificultad. Los sujetos no estaban desorientados, no se comportaban como personas que hubieran perdido el contacto con la realidad. Se comportaban como personas que habían encontrado otra. Uno de ellos, cuando un técnico se acercó para tomarle el pulso, lo miró directamente a los ojos y le preguntó con total calma: ¿cuánto tiempo lleváis ahí fuera? El técnico respondió que 15 días. El sujeto asintió, como si ya lo supiera, como si la pregunta no fuera sobre el tiempo, sino sobre otra cosa. Lo que ocurrió a continuación es lo que más aparece en los relatos que circulan sobre este experimento, y también lo que más difícil resulta de explicar. Los sujetos no querían salir. No fue una resistencia física. No fue que tuvieran miedo de los investigadores. Era algo diferente. Cuando se les explicó que el experimento había terminado, que podían salir, que serían atendidos, 2 de ellos se negaron directamente. Uno se alejó hacia el fondo de la sala y se sentó de espaldas a la puerta. Otro simplemente sacudió la cabeza y dijo en voz muy baja: «Todavía no». Los investigadores no entendieron la respuesta. ¿Todavía no qué? ¿Qué estaba esperando ese hombre? ¿Qué creía que iba a ocurrir si salía? ¿O qué creía que iba a ocurrir si se quedaba? Un tercer sujeto accedió a salir, pero mientras lo sacaban,
miraba hacia atrás, no con miedo, no con alivio, con algo parecido a la nostalgia, como quien deja un lugar al que sabe que no va a volver. Los investigadores que estuvieron en aquella sala ese día describieron una sensación que no sabían cómo justificar científicamente. La sensación de haber interrumpido algo, de haber abierto una puerta que no debían haber abierto, no porque los sujetos estuvieran en peligro, sino porque los sujetos ya no estaban seguros de que ellos lo estuvieran. No querían ser liberados, y esa es la parte que más cuesta entender. Llegados a este punto, tengo que ser honesto contigo. El experimento ruso del sueño, tal y como lo hemos contado, es una creepypasta, una historia de terror que apareció en Internet en 2010, publicada de forma anónima en un foro de relatos de miedo, y que desde entonces ha circulado como si fuera real. Pero no voy a decirte que es mentira y punto, porque eso sería quedarse en la superficie. La pregunta más interesante no es si este experimento ocurrió. La pregunta es por qué nos lo creemos. Y la respuesta tiene que ver con algo mucho más incómodo. Porque los experimentos humanos no son ficción. El proyecto MKUltra, los experimentos de Tuskegee, las investigaciones de privación sensorial de la CIA, los estudios soviéticos sobre fatiga extrema en prisioneros, todo eso ocurrió, todo eso está documentado, todo eso fue financiado por gobiernos, todo eso fue justificado como ciencia. Y en muchos de esos casos, lo que se descubrió sobre los límites de la mente humana fue exactamente tan perturbador como cualquier cosa que aparezca en esta historia. La diferencia entre el experimento ruso del sueño y los experimentos reales de aquella época no es el nivel de crueldad, es que uno tiene nombre y apellido y el otro no. No te digo que esto ocurrió, pero tampoco te digo que algo parecido no pudo ocurrir. Y esa duda es exactamente la que hace que esta historia no te suelte. No sabemos si esto ocurrió exactamente así. Pero sí sabemos algo. Sabemos que el ser humano ha sido capaz de cosas peores. Así que la pregunta no es si es real. La pregunta es, ¿qué parte podría serlo? ¿Tú qué crees?